Hola, en este video vamos a ver una especie de sensibilización a todo lo que es la visión artificial. Vamos a hablar un poco de programación gráfica, inclusive de otros estilos de programación para todo lo que tiene que ver con aplicaciones de visión artificial. Todo este desarrollo se ha logrado en el Politécnico Colombiano Jaime Sosa Cadavid a través del grupo de investigación Ícaro, en el cual desde más o menos el año 2015 empezamos a introducirnos en toda esta línea y en todo este desarrollo de todo lo que es, diseño de soluciones y aplicaciones con visión artificial. Entonces, empecemos de alguna forma como un poco definiendo qué es la visión artificial. Si ustedes se ponen a buscar o quisiéramos traer una definición textual de lo que es la visión artificial, diríamos que es la construcción de descripciones de objetos físicos llenas de significado y explícitas a partir de imágenes. Eso en realidad no dice mucho, pues, o digamos que es un poco más complejo de entender. Pero si vamos a hablar de la visión artificial desde una definición como más abierta, como más digerible, pues la visión artificial es hacer que las máquinas vean, no hacer que los computadores vean. Entonces, allí es donde vamos entonces a decir que dotamos a un computador de ojos, entonces le ponemos una cámara y el ser humano, pues, ¿qué hace con esa información que le envían los ojos? El ser humano lo que hace es transmitirle esa información a través de los ojos al cerebro para que el cerebro las interprete. Entonces digamos que la parte de la cámara no es la parte interesante de la visión artificial, es muy importante, hay que garantizar unas condiciones de iluminación y otras cosas, pero finalmente lo importante es lo que hagamos en el procesador, en el cerebro del computador, en el cerebro de la máquina o en donde elijamos que vamos a procesar esta información, pues para que en realidad esa información se convierta en una información útil, ¿sí? En una información que nosotros digamos a partir de esas imágenes que identificamos allí y podamos tomar decisiones con ella. Por ejemplo, en aplicaciones industriales, por ejemplo, para el control de calidad, pues poder decir este producto está bueno o está malo. Entonces, lo que sea que estemos haciendo con las imágenes, lo importante es poderlas leer bien, adquirirlas y después de procesarlas poder tomar decisiones a través de ellas. Hay diferentes plataformas donde podemos aprender visión artificial, hay muchos cursos en línea, hay muchos videos en internet, hay muchísima información en Coursera, en edX o los cursos, por ejemplo, abiertos de la MIT, hay muchísima información de donde se puede practicar, aprender, hay diferentes estilos, hay unos que son más teóricos, hay unos que son más prácticos, entonces bueno, cada quien de pronto según su propio estilo de aprendizaje puede ir desarrollando. ¿Qué herramientas trabajamos nosotros de visión artificial? Principalmente LabVIEW y OpenCV. Entonces LabVIEW es de alto nivel, recordemos que alto nivel no quiere decir que sea mejor, simplemente quiere decir que es una programación más intuitiva, más parecida a la forma como pensamos los humanos, mientras que bajo nivel es como una programación más como lenguaje de máquina. Entonces LabVIEW es de alto nivel, sabemos que es de programación gráfica, entonces eso lo hace que el manejo sea muy fácil, la curva de aprendizaje de una persona es mucho más rápida, ¿sí? Y de hecho al final, al momento de desarrollar prototipos, con la view se desarrollan muchísimo más rápido. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me aparece un nuevo reto de visión artificial, y sin duda alguna lo primero que hago es primero solucionarlo en la view. Así después, de pronto por estos otros aspectos que aparecen allí de la view, su alto costo, la dependencia de un computador, aunque en la view también se pueden utilizar por ejemplo, los MyRio u otras tecnologías, cámaras inteligentes de National Instruments, que permiten, digámoslo así, correr los programas directamente desde estos procesadores, no necesariamente tiene que ser un computador. Entonces, digamos que eso de alguna forma sí pone más costosa la solución. Entonces, así uno al final no la vaya a desplegar en la view, pues por lo menos sí necesita hacer una primera aproximación a la solución a través de una herramienta como esta que por ser tan poderosa pues te permite llegar a una solución muchísimo más rápido. Y si algún día de pronto ya quieres desplegarla en un software gratuito como por ejemplo OpenCV, trabajando sobre Python, entonces ya lo que haces es tratar de copiar un poco los pasos que hiciste para la solución de la view para llevarlo allá. Entonces, digamos que estas dos soluciones, tanto la view como OpenCV, y en este caso pues que nosotros trabajamos principalmente OpenCV sobre Python, nos permiten tomar las mejores decisiones al momento de uno hacer entonces una aplicación. Entonces también está OpenCV, CV viene de Computer Vision,
Entonces es de mediano nivel. ¿Por qué digo mediano nivel? Pues porque la trabajamos sobre Python, pero hay lenguajes inclusive como C++ o Visual sobre los cuales también se puede implementar OpenCV. Es de licencia gratuita, requiere computador o por ejemplo se puede montar sobre una Raspberry, o hay inclusive mini cámaras que ya están viniendo muy poderosas, que permiten correr Python y OpenCV dentro de ellas, y son cámaras que cuestan 40 50 dólares. Entonces ahí ya tenemos un escenario muy favorable para hacer las aplicaciones finales. Es un poco más compleja la instalación, sí, porque entonces te toca arrancar bajo Windows o bajo Linux o bajo la plataforma que estés trabajando, a instalar OpenCV, a configurar las librerías, y a veces hay unos procesos que se vuelven un poco más complejos. En cambio, pues digamos que con la Vue es mucho más directo. Entonces es un esfuerzo adicional que toca hacer precisamente para poder acceder a estas herramientas que son un poco más de código libre, inclusive también abierto. Entonces también lo decía ahorita, que funciona con diferentes lenguajes de programación. ¿Qué necesitamos? Por ejemplo, para trabajar con la Vue, necesitamos la Vue, la última versión, preferiblemente de 32 bits, para que puedan instalárselo los toolkits necesarios. Necesitamos un toolkit que se llama el Vision Acquisition Software, que es como su nombre lo dice, es el que permite hacer la adquisición. O sea, él es el que se encarga de capturar las imágenes a partir de las cámaras. Y necesitamos el Vision Development Module, que es el que se encarga ya de todo lo que es el procesamiento. Y se pueden hacer aplicaciones con diferentes tipos. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado mucho con esta cámara, la Logitech, la C920. Es una cámara Full HD, muy buena. Se permite obtener imágenes en muy alta definición. Creo que ya Logitech sacó una inclusive que es 4K. Eso pues digamos que es muy bueno tener una cámara con una muy buena resolución, pero eso también nos va a generar más costo computacional al momento de procesar las imágenes. Entonces estas cámaras son muy interesantes y nos permiten hacer adquisición de imágenes en muy buena calidad. O hay cámaras, por ejemplo, que tienen una resolución de 720, entonces esas serían una resolución HD. Son más baratas, son más económicas, y también se pueden hacer aplicaciones muy interesantes con ellas. Por ejemplo, nosotros también hemos probado esta cámara. Es una cámara Basler, digamos que no es directamente de National Instruments, pero sí es una empresa, un partner, un aliado de ellos, y son cámaras pues que tienen especificaciones industriales. Es decir, estas ya no son webcam, ya son cámaras como tal, son un poco más costosas. Conocemos cámaras de estas del orden de $600, y de ahí para arriba ya hay una gama mucho más alta de opciones para hacer las aplicaciones, que si es a blanco y negro, que cuántos cuadros por segundo, etcétera. Y estas otras cámaras, pues que ya son, digamos, las cámaras, las que llaman las Smart Camera, que son las de National Instruments directamente. Entonces esta cámara como tal son las que yo mencionaba ahora, que ya permiten tener adentro de ellas corriendo la Vue, y miremos que tiene también entradas y salidas. Entonces la cámara es capaz después de haber analizado y procesado las imágenes, poder a partir de allí notificarme: lo encontró, está buena o está mala, o digamos que esa señal enviarla a un PLC o enviarla a otra parte del proceso para que se puedan tomar las decisiones correctas con respecto a ella. Vamos a ver de forma general algunas aplicaciones de la visión artificial. Por ejemplo, a nivel de medicina, la lectura de radiografía, la lectura de resonancias magnéticas, termografías. Esto es muy importante. En medicina se están logrando unos avances muy grandes con visión artificial, porque resulta que en la lectura, en el proceso de lectura de estos diagnósticos que son a través de imágenes, como las radiografías y otras, a veces se cometen errores humanos. Entonces se han logrado entrenar algoritmos, por ejemplo, para detectar tumores malignos en cerebro, y digamos que esto tiene que tener un gran dataset, un gran conjunto de datos entrenado, de modo que, entrenado no, etiquetado, de modo que muchísimos expertos, un grupo de expertos, ayuda en su etiquetado. Entonces dice: aquí hay un tumor maligno, aquí hay un tumor benigno, aquí no hay tumor, y se tienen miles y miles de imágenes ya previamente etiquetadas, y con algoritmos especializados de visión artificial mezclados con inteligencia artificial, se ha logrado ya que a partir de una nueva imagen que se tenga, lograr diagnosticar con muchísima precisión el tipo de tumor que tiene, o si tiene tumor o si no tiene tumor. Entonces inclusive se ha logrado ya resultados por encima de las mismas personas, es decir, como las imágenes fueron etiquetadas a partir de un grupo de expertos. Imagínense un montón de neurocirujanos,
de oncólogos, de personas allí etiquetando y digamos que como un panel de expertos amplio, no solamente una persona, sino como grupo están etiquetando y quedan muy bien etiquetadas esas imágenes y ya luego hacemos un algoritmo, lo entrenamos y ya es capaz de superar la lectura que hace una persona de forma individual. Entonces esos ya son unos resultados muy grandes que se han logrado. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el agro, el guiado automático de máquinas agrícolas, por ejemplo, para la recolección de frutos, es decir, máquinas que estén pasando por los cultivos y estén observando cómo está el fruto y recoger el que esté maduro y el que no esté maduro o el que no esté en el punto de cosecha, pues simplemente lo ignora y no lo recoge. También, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con imágenes aéreas a partir de drones, pues podemos tomar imágenes, inclusive a veces imágenes multiespectrales, ¿sí? Con cámaras que observen no solo el espectro visible, sino que observen, por ejemplo, el ultravioleta o observen también, por ejemplo, el infrarrojo. Con el infrarrojo se observan muchísimas cosas sobre la salud de las plantas y sobre cómo están los procesos de fotosíntesis en los cultivos. Entonces, a partir de allí uno puede identificar muchísimas cosas. Cuáles áreas, por ejemplo, están más saludables, cuáles están menos saludables, cuáles se están inundando, cuáles tienen mayor densidad, menor densidad. Y ahí es donde aparecen opciones, por ejemplo, para la agricultura de precisión. Es decir, no cojo mi cultivo y lo riego o lo abono o le hago las mismas actividades al cultivo, sino que precisamente sé qué zonas del cultivo necesitan una mejor o una energía o una atención más especial que otras zonas del cultivo como tal. Entonces, allí a partir de imágenes se pueden tomar decisiones muy interesantes en el sector de la agricultura. Por ejemplo, en temas de biología, también, por ejemplo, en microscopía, muchas personas o los microbiólogos o muchas personas pues que hacen muchísimo trabajo a nivel de microscopios, entonces hacen muchos conteos o le hacen un seguimiento a la forma en cómo van creciendo hongos, bacterias. Entonces, digamos que precisamente con una cámara conectada a un microscopio se puede hacer un análisis mucho más profundo. Por ejemplo, yo conozco de un caso particular de análisis de semen, ¿sí? Entonces, digamos que una empresa especializada va, por ejemplo, a un lugar pues donde tienen muchas vacas y entonces le extraen semen al toro para poder analizar sus condiciones. Entonces, en el lugar no es posible analizarlo, entonces llegan, lo congelan, lo llevan al laboratorio, lo descongelan, lo ponen en un microscopio y a partir de imágenes y visión artificial se hace un análisis de cómo se están moviendo esos espermatozoides y le sacan unos parámetros de cuántos están vivos, cuántos están muertos, cómo se están desplazando, porque hay algunos espermatozoides que de pronto están un poco torcidos, entonces nadan en círculo, esos no van a llegar a ningún lado, y hay otros que sí son, como uno diría, flecha veloz, esos sí van derecho buscando el óvulo, pues desafortunadamente en este caso están sobre un microscopio, pero por la forma en que van nadando, uno diría que esos son unos espermatozoides que tienen muy buena calidad. Entonces, miren que a partir de una sola muestra y un video muy corto, creo que estos eran videos de solamente un segundo, donde descongelaba, la cámara tomaba un segundo y a partir de ese video analizaba, pues podría estar determinando un montón de parámetros sobre la calidad del semen que está generando ese animal. Entonces, también en aplicaciones industriales, todo lo que tiene que ver con el control de calidad, cualquier producto que salga, pasarlo por un sistema de control de calidad con visión artificial para poder ver si está saliendo con las condiciones correctas. Por ejemplo, en la industria de bebidas refrescantes o bebidas tipo cerveza embotelladas, cada una de esas botellas antes de salir de la planta de producción pasa por una máquina de visión artificial. En algunas de las empresas tienen un sistema con cámaras y con un sistema de iluminación donde botella a botella que pasa la va mirando. Entonces imagínense la velocidad que tiene que tener ese sistema de modo que todas las botellas se analicen. Estas empresas fabrican miles de botellas al día. Y las botellas pasan a una velocidad muy alta, entonces botella por botella debe analizársele, por ejemplo, si la etiqueta quedó en la posición correcta, si el nivel está en el nivel adecuado, si la botella tiene, por ejemplo, algún imperfecto, si hay algún objeto extraño dentro de la botella. Entonces, miren que son varios parámetros que se tienen que medir en un instante en el cual pasa la botella frente a la cámara. Entonces las aplicaciones aquí son de gran importancia para garantizar que el producto final salga con las condiciones adecuadas y que en realidad pues digamos que no
que no vaya con un objeto o que no vaya con una condición que después a la empresa le vaya a costar posiblemente una demanda o un cliente insatisfecho. Hay aplicaciones de visión artificial con 3D, por ejemplo, esto fue tomado con una cámara tipo Kinect de las de Xbox. Esas son unas cámaras que no ven en 3D necesariamente, es decir, ellas no hacen una reconstrucción 3D de la escena, sino que lo que tienen es, como ustedes ven al lado izquierdo, una imagen a color, es una imagen RGB como las tradicionales, y al lado derecho tiene una imagen de profundidad, eso se llama un mapa de disparidad. Entonces, esa imagen de profundidad lo que hace es decir, dependiendo del color, nos está diciendo a qué distancia está el objeto. Y para eso la cámara del Kinect utiliza una matriz de iluminación infrarroja, y entonces utiliza una cámara que vea ese infrarrojo, y dependiendo de cómo vea esa matriz, ella hace ya la determinación de la distancia de los objetos. Entonces mire, por ejemplo, ahí estoy yo en la imagen a la derecha, y por ejemplo tengo en todo el pecho una zona negra. Esa zona negra significa que estamos muy cerca de la cámara, a menos de 80 centímetros. Entonces al estar a esa distancia, la cámara no es capaz de detectar. Y si alguna vez han jugado con esta tecnología en Xbox, pues se darán cuenta que uno a veces se acerca mucho y el sistema le empieza a decir por favor aléjese, porque los rangos de operación creo que están como entre los 80 centímetros y los 3 o 4 metros. Entonces digamos lo que ahí la cámara estaría fallando. Y miren que de pronto ya el rostro y otras partes del cuerpo ya figuran en rojo, quiere decir que están cerca, y ya se va alejando. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la pared, con la puerta, se va alejando, y digamos que lo grafica según precisamente el espectro visible. Entonces se va volviendo más naranja, más verde, más azul, más morado, hasta que por allá hay otras zonas que ya las pone en blanco. Entonces, tanto como el negro era que estaba muy cerca, el blanco es que está muy lejos. Esta es una aplicación parecida a la que los mencionaba ahorita con, los, con el infrarrojo. En este caso es una aplicación que se llama el NDVI. Eso significa Normalized Difference Vegetation Index, que en español significaría índice de vegetación diferencial normalizada. ¿Qué quiere decir esto? Es digámoslo así, que lo que uno hace es calcular una imagen donde usted le encuentre el espectro visible y el espectro infrarrojo cercano, y hace una operación de normalización entre el visible y el cercano, entre el visible y el infrarrojo cercano, y con ello logra obtener la salud de la vegetación, ¿sí? O por ejemplo el efecto fotosintético que tienen estas plantas. Entonces, por ejemplo, esto fue tomado desde el Politécnico, desde el sexto piso, al lado de la avenida regional, donde se ve entonces aquí la avenida. Por ejemplo, aquí en la parte de abajo se logra ver una grama que es natural, ¿sí? Y uno logra ver muy fácil, precisamente como la foto capturó el infrarrojo y tiene y con unos filtros tiene esta apariencia como azulosa. Y si usted se pone a mirar, aquí se logra ver fácilmente como que hay algunas zonas que no tienen una densidad de vegetación muy alta. Mientras que al lado lo que vemos es una grama sintética de la cancha de la institución. Entonces, si usted mira esto, en realidad, y logra diferenciar muy claramente que a pesar que ante el ojo humano, o si utilizáramos solamente el espectro visible, ambas son verdes, y sería muy fácil confundirlas respecto a cuál es natural y cuál es artificial. Pues si observamos con este espectro infrarrojo, sí podemos ver que hay una diferencia. Entonces, por ejemplo, aquí vemos unos arbustos que dividen la cancha de la vía, y ahí sí ve uno que esos arbustos sí son naturales, y logramos ver que la vía son unos colores como muy pálidos, muy hacia el gris, mientras que lo que es vegetación como tal logra llegar a un azul muy fuerte. Entonces, después de aplicarles esas operaciones de normalización, digamos que esta es la imagen cruda, la imagen obtenida, y después de aplicarles esas operaciones de normalización y recolorear la imagen, y lo que tenga un valor del NDVI más cercano a 1, píntelo más rojo, y lo que tenga un valor más cercano al 0, píntelo más morado, más azul. Entonces se obtiene esta imagen, donde uno logra ver, por ejemplo, acá la zona de vegetación pintada de algún naranja amarillo, mientras que aquí la zona de la cancha sintética se ve azul, o sea que está muy cercana al 0, no tiene vida. Los arbustos que veíamos ahora, y bueno, y toda la vegetación que se veía pues allí de algunos árboles, inclusive de las montañas también. Se detecta allí la vegetación. Entonces es una aplicación bien interesante. Este tipo de cámaras se montan mucho sobre drones, como lo decía ahorita, para hacer este tipo
de análisis. ¿Con qué hemos estado trabajando más recientemente? Con aprendizaje profundo. Esto se llama Deep Learning. Y por ejemplo, lo que permite el Deep Learning no es solo clasificar imágenes, sino también detectar objetos dentro de las imágenes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una imagen que para un ser humano es muy fácil de detectar. Si yo le pregunto a cualquier ser humano, inclusive un niño de 4 años, le puedo estar preguntando qué ve en la imagen. Él me va diciendo, veo dos señores montando bicicleta. Pero para un algoritmo, para un procesador es mucho más complejo poder detectar eso, inclusive ubicarlo. Si yo le digo al niño de 4 años, señáleme la bicicleta, él muy fácilmente me la va a señalar. Pero entonces ya hay algoritmos entrenados para, por ejemplo, lograr esto. Miren que, por ejemplo, esto ya me detectó que hay una persona y me la encierra en un recuadro con una seguridad del 99%. Aquí me detectó una bicicleta con una seguridad del 63%. Pero miren, por ejemplo, aquí al lado derecho lo que ocurrió. Me detectó una bicicleta en la parte de abajo, pero también me detectó como una bicicleta en otro recuadro más grande. Pero digamos que ahí tiene como bastantes dudas el algoritmo, 26%. Y mire, por ejemplo, por acá que una persona con el 99.92%. Estos algoritmos de aprendizaje profundo son muy interesantes. Actualmente son lo que está en el estado del arte, digámoslo así, de la visión artificial. Por ejemplo, esto es una calle de Medellín típica, seguramente con las imágenes que se entrenaron estos algoritmos o estos modelos. Nunca habían visto una calle de este tipo, ni un bus de este tipo, que es típico, por ejemplo, de la ciudad de Medellín. Y cuando lo pasamos a través de un modelo de estos de aprendizaje profundo, pues él me detecta varias cosas. Él me detecta, por ejemplo, aquí una motocicleta, una persona también me la detecta sobre la motocicleta, me detecta un bus y me lo encierra perfectamente dentro del recuadro con un 99.99% de seguridad. Me detecta por allá, si se alcanza a ver de pronto en unos recuadros grises, unos carros, y por aquí me detecta otros objetos. Entonces miren cómo es de interesante esta tecnología que permite no solamente clasificar y decir, vea, ahí hay algo, sino dónde está exactamente. Eso se llama detección de objetos. Vamos a analizar, por ejemplo, esto es un estudiante de maestría de la institución y su trabajo de grado de maestría consistió en detección de expresiones faciales con Deep Learning. Él lo pretende aplicar a la implementación, por ejemplo, de detección de las expresiones faciales en conductores para poder determinar posibles riesgos y emitir alertas al volante. Entonces aquí lo que tenemos es haciendo diferentes expresiones faciales y un algoritmo que está detectando su estado. Entonces, por ejemplo, ahí está neutral, está sorprendido, neutral nuevamente, feliz, enojo y diferentes condiciones que puede hacer durante la cara. Entonces esto se vuelve bastante interesante. Vamos a ver otra aplicación también del Deep Learning que nos permite clasificar edades y género. Entonces, por ejemplo, ahí estamos, ahí estoy yo, detecta, es un hombre con un rango de edad, el algoritmo está determinado para trabajar en un rango de edad, ahí se equivocó un poco, pero si por ejemplo le coloco fotos inclusive desde un celular, entonces él detecta, a decir, ahí hay un hombre y ahí hay una mujer con los respectivos rangos de edad. Y buscando otro tipo de imágenes, por ejemplo, con un niño, él detecta ahí hay un hombre en la edad de 0 a 2 y algunas veces lo detecta en el rango, por ejemplo, de 4 a 6. Miren que también hay los rangos de edad en los que me está detectando lo hace. También van variando un poco. ¿Sí? Otra imagen de internet. Vamos a buscar varias imágenes. Ahí se buscan varias imágenes inclusive de internet para poder poner a prueba el algoritmo. Muy bien. Y listo, con eso estaríamos entonces dando fin a esta presentación de lo que tiene que ver con sensibilización en visión artificial. Espero que con esta exposición, digamos, que queden muy motivados a seguir aprendiendo en este mundo, a metérsele ya de lleno como tal a las herramientas, a darle duro a la Vue, a darle duro a OpenCV,
que son las herramientas actualmente con las cuales se pueden hacer más grandes estos desarrollos. El camino es largo, pero es bien gratificante porque en la medida en que uno empieza a ir corriendo estos algoritmos va logrando unos resultados muy interesantes. Entonces ahí quedan, entonces espero que bastante motivados a enamorarse de este tema y a seguir trabajándole. Muchas gracias.